rápidamente esto, pero primero quiero ver si hay preguntas, porque esto en realidad no lo tiene, esto es un repaso, no es que lo tienen al texto de esquema de psicoanálisis para que lo puedan estudiar. O sea, lo tienen como lectura complementaria, no es necesario que ustedes esto lo sepan, lo tendrían que saber de psicología general. ¿Alguna pregunta? Por el momento no hay ninguna pregunta en el chat. Si tienen alguna pueden hacerla ahora y vamos viendo. Bueno, perfecto. Yo esto lo voy a pasar rapidito, pero es un poco lo que fuimos hablando. Entiendan que el psicoanálisis plantea a la afectividad dentro de un concepto que es no solo el de la pulsión, que justamente es la base de la afectividad, ¿no? Pero sino una idea de que los sujetos, nuestra psique, tiene el funcionamiento de un aparato, ¿sí? Un aparato psíquico. Hay partes que entran en juego, se coordinan entre sí y que generan un resultado. Tenemos dos formas de entender y comprender desde la teoría freudiana ese aparato psíquico. Desde la mirada de las cualidades psíquicas o primera tópica y desde la mirada de las instancias psíquicas o segunda tópica. Las cualidades psíquicas son, ya deben saberlo, el inconsciente, el preconsciente y la consciente. La instancia psíquica es el yo y el superyo. Desde una mirada evolutiva, desde una mirada del desarrollo, claramente que las instancias psíquicas del ello, yo y superyo están más cercanas al desarrollo, a la psicología del desarrollo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tienen esta mirada evolutiva de cómo se va a ir conformando esas instancias a medida que va avanzando los años. Nosotros no nos vamos a detener tanto, pero sí, digamos, vamos a puntuar algunas cositas. Bueno, obviamente que le atribuye al aparato psíquico o al psiquismo la capacidad de transmitir y transformar una energía determinada. ¿Qué energía? Ya vimos que es la pulsión. Y que la idea de una cierta disposición o organización interna, que son estos lugares psíquicos con cualidades o instancias, que además tienen esta idea de la sucesión temporal, porque justamente, por ejemplo, las cualidades psíquicas tienen un orden. La representación y la forma en que la pulsión va a manifestarse en la conciencia o un pensamiento se va a manifestar, va a seguir un orden. Si, no sé, si nosotros soñamos algo o recordamos algo que estaba inconsciente y estaba reprimido, va a seguir un orden, tiene como un orden que se mantiene, y en la evolución de las instancias psíquicas también tiene ese orden. Primero es un ello, de un ello surge el yo, y luego deviene el super yo. Y siempre, ¿cuál va a ser desde digamos, la tarea que va a tener el aparato psíquico? Esto lo tomé desde el diccionario de Laplanche y Pontalis, es la de mantener los niveles más bajos posibles de energía o de tensión en el aparato psíquico. Entonces, mantener los niveles más bajos es mantener algún tipo de equilibrio, que eso no quiere decir que no va a tener nada de energía, sino que no va a haber tensión, no se va a sentir como algo que tensión, ¿no? Ahí preguntaba Sofía, Sí. Ani, si la represión entonces mantiene distancia de la representación de la pulsión. Sí, la separa. Y lo que se reprime es la representación, se la manda al inconsciente. Y la pulsión en realidad está en el inconsciente, pero bueno, va a quedar hasta que encuentra un nuevo objeto, y ahí lo vemos manifestado en ese objeto nuevo, ¿no? Ahí en ese deseo. Pero no es que nosotros la vamos a ver a la pulsión, en realidad la podemos intuir cuando vemos que un sujeto ha depositado pulsión sobre otros objetos. Claro, perfecto. Y acá Facundo pregunta, ¿idealizar a una persona sería un tipo de representación de una pulsión? Idealizar una persona sería, claro, es cuando vos le cargas de significados propios, ¿no? A una persona, pero la representación es cargar esa representación. Es como, ¿No? además lo que tiene es que siempre le cargamos de aspectos muy positivos, ¿no? Los negativos los minimizamos.
Y muchas veces tiene que ver con la identificación también, la idealización, ¿no? Nosotros vemos que en el super yo, cuando se conforma el super yo, el ideal del yo, que es justamente esa figura que representan los padres o los adultos, como esa búsqueda de hacia dónde quiero dirigirme como sujeto, está muy cargado de identificaciones. Entonces, es como, digamos, la idealización y la identificación están, y la identificación tiene que ver con justamente aspectos del otro que terminan, digamos, siendo afines a mí y que los incorporo también, ¿no? Que los tomo como propios. Bien, ¿alguna pregunta más? No, no solo eso. Bien. Bueno, acá le hice un poquito más grande, pero esto no voy a detenerme tanto. Bueno, la primera tópica tiene 3 sistemas: el inconsciente, el preconsciente y la conciencia. Vuelvo a decir, todo esto, si quieren con un poco más de detalle, está el video de la clase de trabajo social. Yo no me quiero detener tanto porque tenemos todavía que ver desarrollo liminal, y esto me parece que es algo que, según el programa de Psicología General, lo tienen que tener visto. Bueno, ¿qué es el inconsciente? Si quieren por ahí estos cuadritos con las características, esto lo puedo poner en el blog también, para que ustedes lo tengan más a mano y lo puedan ver cuando tengan que hacer quizás algún tipo de desarrollo de psicoanálisis, y si quieren poner algo de todo esto, lo pueden poner, pero no es necesario. Bueno, ¿qué es el inconsciente? Bueno, en el inconsciente van a estar las representaciones que fueron reprimidas, obviamente que allí también va a estar esa energía, va a ser inconsciente esa energía pulsional, pero por ahí quizás cuando hablamos de pulsiones, más nos ubicamos en la segunda tópica con el ello, y que bueno, obviamente que esas representaciones que están reprimidas, en algún momento buscan, vuelvo a decir, la ligazón se rompe, pero la pulsión va a tender a buscar nuevamente ese objeto o algo similar o algo parecido. Lo que plantea Freud es que en el inconsciente estas representaciones que están reprimidas, con el sueño, la censura, podríamos decir, esta censura consciente, digamos, que tenemos de no permitir que pasen, disminuye, pero no tanto. O sea, disminuye, pero no es que no está, ¿sí? De hecho, hay una censura onírica que en ciertos niveles digamos, de manifestación de estas representaciones inconscientes actúa. Lo que sucede es que esas representaciones reprimidas aparecen de forma totalmente disfrazadas mediante el mecanismo del proceso primario, ¿no? El desplazamiento y la condensación. Bien, y como algo importante para destacar del inconsciente es la atemporalidad, digamos, lo ahistórico que es, digamos, que no tenemos los mismos tiempos o los mismos manejos también a nivel espacial que pueda llegar a tener la conciencia, sino que acá es justamente, no está ese límite del tiempo o el límite del espacio que uno podría encontrar en la realidad y en la conciencia. Hay ausencia de negación o duda, y lo que está regulado es por el principio de placer y displacer, ¿sí? Tiende al placer, sabemos que hay momentos en que puede llegar a haber displacer como un mecanismo también de control de ese equilibrio, pero que en general lo que va a buscar es buscar la no tensión, buscar que el equilibrio de cuanto más, digamos, se pueda contener a ese inconsciente, más, ese inconsciente propiamente dicho, más represión estamos hablando que hay, ¿no? Cuanto más está contenido, cuanto más dificultad de que los contenidos de allí puedan pasar a la conciencia, es cuando hablamos de una represión más fuerte. Que no es buena ni mala, digo, bueno, depende de qué situaciones, pero bueno,
Siempre algo en el inconsciente va a haber. Después está el preconsciente, que es lo más continuo, digamos, lo que sigue al inconsciente y más cercano a la conciencia, se rige ya por un proceso secundario de pensamiento, de ahí ya hay tiempo, hay algo, digamos, de lo que es el manejo de la realidad, ¿no? De poder incluir en una idea, en una palabra, eh, lo que vemos en el inconsciente es más imágenes que palabras, pero en el proceso secundario ya hay algo del lenguaje que está operando, eh, y entonces está más cercano también a la conciencia, y por eso la distancia que hay entre el preconsciente y la conciencia y esa vía, si bien hay una censura, digamos, o hay digamos, algún tipo de filtro entre el preconsciente y la conciencia, no es tan fuerte como la que hay entre el inconsciente y el preconsciente. Bueno, es el reservorio de las huellas némicas. Algunas cositas que voy sacando para que sea... Y la conciencia, bueno, es una cualidad momentánea, estas características las plantea en el yo y el ello, ¿no? Así, ¿no? Esto de cualidad momentánea, que no es la esencia del aparato psíquico, que la conciencia simplemente tiene que ver con momentos muy breves en el que el sujeto está siendo totalmente consciente, si no pasa a ser preconsciente o ya inconsciente, pero que la conciencia es simplemente por momentos. Eh, que la conciencia sería una función del sistema percepción-conciencia, entonces introduce este término de las percepciones, que hace como de barrera y de filtro entre el estímulo externo y el aparato psíquico, ¿no? O el estímulo también interno, porque dice no solamente ese sistema percepción-conciencia tiene que ver con lo que sucede en la realidad fuera del sujeto, sino también con lo que va procesando como sensaciones. Lo que sucede es que muchas veces las sensaciones eh, pueden irrumpir sin representaciones. Entonces, en cambio, nosotros cuando vamos viendo la realidad, para que uno se pueda acordar lo que vio, le tiene que atribuir una representación, una palabra, ¿no? Para eso el lenguaje es una vía importante. Para poder relatar nuestra historia, implica haber guardado esa historia en nuestras huellas némicas, pero después poder traerlas con la palabra. Las sensaciones muchas veces pueden irrumpir en la conciencia, pero no asociarse a una representación. Entonces la angustia aparece, pero no, o la ansiedad aparece, pero no sabemos por qué, o no podemos decir de qué se trata, no la podemos describir. Las emociones, las sensaciones tienen otro tipo de forma de resolverse en esta manera de cómo va la vía hacia la conciencia. Bueno, esto como... Y la segunda tópica sí me parece importante, la segunda tópica la termina como de definir a partir de 1920, justamente en 1923 con el yo y el ello la cierra de alguna manera, habla de 3 instancias psíquicas, ahí me olvidé la tilde de las últimas, digamos, en estas instancias psíquicas se dan una relación, digamos, no solamente intersistémica, sino también al interior de cada sistema hay, digamos, puesto en juego mecanismos. No es, a ver, no son, las diferenciaciones entre ellas no son tan tajantes como las de la preconsciente, inconsciente, preconsciente y la conciencia, sino que acá vemos que el yo muchas veces utiliza, y de hecho utiliza las fuerzas, las energías del ello a partir de las pulsiones para poder llevar adelante justamente la motilidad, la acción. Entonces, y que el super yo está construido en base de deseos o como formación reactiva de deseos que eran del ello. Entonces, no vemos, si bien se diferencian y cada una tiene una función y una forma de manejarse, en realidad están relacionadas unas con otras porque fueron surgiendo a partir del devenir de ese desarrollo y de ese ello que fue a partir de las diferentes experiencias conformando su yo y conformando ese super yo. Bueno, y ahora vamos a ver las características y lo más sobresaliente de esto es justamente lo evolutivo.
¿no? Lo que les vengo diciendo recién, lo evolutivo del desarrollo. Bueno, por último decía, plantea una relación de dependencia existente entre los diversos sistemas y un modo especial de encontrar en el yo la satisfacción de reivindicaciones pulsionales. ¿Por qué? Porque justamente no es que el yo le pone solo freno a las pulsiones, en realidad muchas veces las pulsiones se satisfacen. Y muchas veces el yo pone en juego un montón de mecanismos para que esas pulsiones se satisfagan. Hay veces que no, pero realmente el yo necesita hacer eh, digamos, no solo de mediador, porque quedaría como, digamos, como muy burdo decir solamente que es el mediador. En realidad, genera todo un mecanismo de poder llevar adelante las pulsiones, de poder satisfacerlas con ciertos objetos que la realidad le permite y que a la vez no tengan esos objetos de la realidad que entrar en conflicto con el super yo. Es una ardua tarea del yo, por eso a ver, la crítica de algunos psicoanalistas posteriores a Freud es que quizás, por ejemplo, Erikson, que sí le dio mucha importancia al yo, de que no le haya prestado tanta atención al yo como sí le prestó al inconsciente, a las pulsiones, porque realmente el yo es el que tiene que estar haciendo, a su vez, digamos, de malabarista entre todas las posibilidades que tiene y de poder generar que con esas posibilidades no se genere una tensión en el aparato psíquico, que dar cuenta, o sea, que poder llevar adelante las pulsiones no signifique una inadaptación con el entorno, pero que a su vez no entre en conflicto si se adapta mucho al entorno con, no sé, con el ello y con el super yo también, de lo que considera que es importante para ello. Entonces, es un interjuego interesante que hace el yo, y que no aparece con el nacimiento el yo, empieza a aparecer un poco diferenciado del mundo exterior a los 8 meses y se va construyendo a lo largo de toda nuestra vida, porque cuando llegamos a la adolescencia, ese yo todavía no está del todo conformado y todavía está ahí tratando de acomodarse y de comprender a ese ello y de satisfacer al ello sin sentir que está haciendo, sin sentir culpa, ¿no? Que el super yo opera ahí sintiendo culpa, pero que tampoco está haciendo lo que quiere el super yo, que sería la prohibición y los mandatos y los valores y esos valores como muy macros, y que generan un displacer en lo más interno de sí mismo. Porque digo, uno tampoco es seguir a rajatabla al super yo y a la realidad tal cual. La realidad es un poco más permeable, pero digo, al super yo nos da felicidad. Entonces, también es eso, de buscar el equilibrio entre todas estas instancias. ¿Qué podemos atribuirle a ello? Bueno, obviamente es la instancia evolutivamente, la instancia más antigua, es el reservorio de las pulsiones. Si nosotros decimos, ¿dónde están las pulsiones? Bueno, se concentran ahí en ese ello. El ello es puro pulsión. Y que bueno, obviamente como dijimos, las pulsiones vienen de una fuente más orgánica o más física y que encuentran su expresión psíquica justamente en esto, en ser pulsión, en ser energía y en manifestarse a partir del ello ante el yo. Es una instancia inconsciente, comparte las características con el inconsciente, es atemporal, es ahistórico, hay principio de placer, no hay duda, no hay negación, es todo ya, es querer, imagínense un bebé recién nacido, le podemos decir, no, esperá, no podés comer, no, o sea, el bebé quiere comer, quiere satisfacer su pulsión, no solo su pulsión, su necesidad fisiológica, obviamente, pero también cuando el nene ya no solo sea la alimentación lo que lo movilice a querer cosas, cuando ya haya una pulsión sexual, va a querer todo ya, digamos, y va a ser de poco a poco que la realidad va a ir chocando con ese yo y conformando, perdón, con ese yo y conformando ese yo que pueda ir lidiando con la realidad y con las pulsiones. Y a partir de, obviamente, de las representaciones y del simbolismo y del lenguaje, de la palabra y de los diferentes modos que tiene el sujeto de poder eh, interpretar sus sensaciones y poder llevarlas adelante en la realidad, es que se van a ir dando estas posibilidades, ¿sí? Sin la posibilidad de simbolizar,
Tampoco el ello solo va a poder llevar adelante digamos, la situación de encontrar un objeto, ¿no? Justamente la simbolización permite encontrar objetos para poder depositar esa pulsión. El yo, bueno, yo es el resultado de una diferenciación del ello por influencia de la realidad exterior. Posee la tarea de la autoconservación, porque bueno, obviamente que es eh, el que moviliza todos los actos que nos permiten a nosotros la supervivencia, que moviliza la posibilidad de nosotros de preservarnos como sujetos y de no exponernos a situaciones que nos puedan llegar a ser un peligro. Obviamente que entra en juego, el yo es el que maneja la memoria, el que desde esta mirada psicoanalítica hace frente a los estímulos, o sea, es el que pone en juego, es el yo el que se adapta a una situación o se aleja, o huye, o se va. A veces lo hacemos muy natural, ¿no? No es que lo estamos pensando. Por eso es que también no crean que el yo es puramente conciencia. El yo también es inconsciente, hay cosas que lo hacemos de forma inconsciente. Cuando ponemos, el yo es el que pone en juego los mecanismos defensivos, y cuando ponemos un mecanismo defensivo, no, y en esos mecanismos defensivos incluye la represión, no estamos siendo conscientes, estamos haciéndolo totalmente en forma inconsciente. Cuando tenemos un fallido, cuando, eh, no sé, cuando nos equivocamos y en vez de decir una palabra decimos otra, ahí estamos, es nuestro yo el que está eh, haciendo algo, pero que no está siendo consciente. Entonces, en realidad, lo que se encuentra es que el yo está escindido, hay una parte que es consciente y una parte que también es inconsciente. Bueno, obviamente que es el yo el que altera el mundo exterior mediante la actividad, mediante la acción sobre ese mundo exterior, justamente para poder encontrar allí los objetos, los representantes adecuados para mi pulsión. Ejecuta la prueba o examen de realidad, esto tiene que ver con justamente la ubicación en tiempo, espacio, la realidad de cuál es mi entorno, qué puedo hacer, que eso me posibilita también la adaptación. Y utiliza la energía del ello. En el yo y el ello, Freud decía que el yo era como el jinete que utilizaba la energía del caballo y el ello era el caballo, ¿no? Que el jinete era el yo, utilizaba las energías de ese caballo para poder avanzar y para poder hacer. Y que el caballo era el ello. Y que un día, dice, y tenía un gráfico en el que el yo aparece como con raíces, en donde hunde sus raíces en el ello para encontrar allí la fuerza pulsional, porque por sí mismo no podría hacerlo. Bueno, y que es guiado por las tensiones, placer, displacer, esto de, bueno, ir regulando el aparato psíquico. Bueno, los mecanismos defensivos ya lo dije. Super yo, no voy a detenerme demasiado, pero en líneas generales se produce por un desdoblamiento del yo, o sea, a partir del yo y de esa experiencia a partir del complejo de Edipo y del sepultamiento, o sea, que ese complejo de Edipo se resuelva o se vaya a fundamento, dice Freud, o sea, quiere decir que en realidad desaparezca, en realidad no sucede tan así, lo que sucede hay una represión, pero la resolución de ese complejo de Edipo permite que las identificaciones que nosotros hemos construido, las identificaciones con nuestros progenitores, que hemos construido a lo largo de esos años, a lo largo de ese vínculo, vuelvan, digamos, al yo, se constituyan como una parte diferenciada del yo y tomen forma independiente a él, ¿no? Como si fuera una vesícula que empieza a salir del yo y termina convirtiéndose en algo diferente a él, pero que partió de eso, ¿no? De ese yo que estuvo en contacto con esos padres, que estuvo depositando en esos objetos la libido, y que en un momento tiene que aceptar la realidad, que hay una prohibición, que es cultural, que es la ley del incesto, y que la tengo que hacer propia, y que la tengo que incorporar, la tengo que aceptar, y que esa ley me impide que sean mis padres los objetos de amor. Entonces, con esa identidad, entonces resigno a mis padres como objeto de amor, pero me identifico con ellos, tomo los valores, tomo lo que mis padres me plantean como positivo, como bueno, además allí dice Freud, bueno, me identifico también con algo que uno podría
pensarlo y analizarlo en hoy en día, pero también con las características. Él dice, bueno, con lo que le está permitido, le está prohibido al padre, con un linaje. Y acá entra en juego el género, que nosotros vamos a ver que esto hoy en día podemos pensarlo distinto, pero qué significa ser hombre y ser mujer. Digo, si bien podemos no coincidir con algunas cosas que dice Freud, digo, es para pensar, si acá yo me voy a identificar con lo que mis padres creen y consideran que es ser hombre y que es ser mujer, es para pensar entonces qué importancia tiene cómo yo construyo esas ideas de género que se construyen, que son culturales, en el entorno familiar más íntimo, ¿no? Es muy importante, porque si yo me voy a identificar con lo que mis padres me transmiten, con lo que mis padres sancionan que es posible, con lo que mis padres dicen que yo debo ser porque soy hombre o porque soy mujer o porque mi sexo biológico es uno u otro, es para pensar y cuestionar, a ver, también qué es, cómo está conformado eso a nivel de los adultos, ¿no? Y qué se transmite. Porque si los niños están mirando esto y es a partir de la identificación, bueno, claramente si yo le transmito que ser mujer eh, es, es- es pasividad, es jugar con ciertos juguetes, es con frases, acá me meto con cosas que no tienen que ver con esta clase, pero no importa, para abrir y pensarlo la clase que viene, pero digo, ser mujer es debilidad, ¿por qué? Porque no lo escuché porque me dijera a mí que soy débil, pero sí cuando escuché que mis padres le decían a un niño, no llores como una nena. Entonces todo eso hace a las concepciones que van teniendo y con las cosas que se va identificando el niño, y eso también constituye una parte de su yo y de su super yo, ¿no? Que va a ser con la vara con la que también va a medir algunas cosas de su entorno. Y bueno, y obviamente que la génesis de super yo no está en el complejo de Edipo. ¿Cuándo se empezó a gestar esto? Con la identificación primaria, con esa identificación que me viene un poco sin mucha elección, con aquello que yo me identifico con aquellos que me cuidaron, con el mismo momento en el que estoy teniendo un sujeto al que depositar afecto, yo también me estoy identificando con ese sujeto, porque es quien me está cuidando, es el que estoy mirando, es el que está todo el tiempo conmigo. Eh, digo, esto más allá de Freud, ¿no? Hay muchas corrientes psicológicas y en cuanto a la educación también, eh, que plantean, ¿no?, la importancia de qué es lo que transmitimos a los niños desde muy temprana edad, porque hay cuestiones que tienen que ver con la práctica que hacen a su conformación de la personalidad, que hacen, podemos llamarle super yo, como quieran llamarle, que hace el carácter, y que tiene que ver con la interacción y con lo que los niños van viendo, no porque le digamos, sino porque lo van observando. Así que esto es muy importante. Bueno, el desarrollo de la función sexual o la libido. Bien, a ver, este texto lo voy a contextualizar un poquito. Ustedes tienen en esta clase solamente el apartado 2 de 3 ensayos para una teoría sexual. ¿De qué se trata el apartado 1? El apartado 1 se llama aberraciones sexuales y que hace un recorrido, Freud, suena fuerte el nombre del apartado, pero hace un recorrido tratando de diferenciar qué es lo normal y qué es lo normal en la sexualidad adulta, ¿no? Entonces empieza desde lo patológico, desde lo que la biología, la fisiología, la medicina, digamos, entiende por patológico y empieza a tratar de diferenciar que de eso va a coincidir, qué cosas para su mirada, para esta teoría psicoanalítica, no va a ser considerado tal. Entonces, en esa búsqueda de poder conocer cuál es la sexualidad normal, entre comillas, él trata de diferenciar cuáles son las desviaciones o aberraciones respecto al objeto de la pulsión y cuáles son respecto a la meta de la pulsión. Con respecto al objeto de la pulsión, como relevante, podríamos decir, bueno, habla un poco del fetichismo, habla de la práctica, digamos, sexual con niños, con menores, digamos, y con animales,
y habla de la práctica sexual con un objeto, no, digamos, no desde la heterosexualidad, no un sujeto de un sexo contrario, sino un sujeto del mismo sexo biológico que uno. Em, para concluir, no entrar tanto en detalle, ¿qué conclusiones va sacando él? Bueno, con respecto al fetichismo, plantea que cuando éste se aleja y se aparece como exclusivo de la actividad sexual y se cancela toda la actividad sexual con ese objeto, entonces estaría muy apartado del fin de la sexualidad, que sería en ese momento, piensen, esto estamos hablando en 1900, el fin de la sexualidad para esa sociedad era la reproducción, era la unión de los genitales con el otro sexo para la reproducción. Entonces, cuando dice él, cuando algo se aleja demasiado de lo que se considera normal, entre comillas, que sería esta definición que les planteo yo de una sexualidad heterosexual para la reproducción, puede ser considerado como patológico. Cuando obviamente en esa línea también está la actividad sexual con animales, la actividad sexual con niños, ¿no? Entonces, desde esa mirada la ubica dentro de la patología. Ahora bien, ¿qué pasa con la actividad sexual con personas que no son del sexo contrario al sujeto que está teniendo, digamos, está manteniendo la relación sexual, con actividad sexual entre personas del mismo sexo? Y acá aparece algo diferente, porque desde esa lógica que él venía manteniendo, uno podría pensar que diría, bueno, no, esto se está alejando de lo normal. Y todo lo contrario, Freud, si bien en 1905 escribe que no podríamos considerar desde lo pulsional que la pulsión sí que vaya hacia un sujeto, la pulsión sexual, pero que ese es un sujeto adulto que esté en condiciones de mantener una actividad sexual. Pero, dice Freud, no hay una exclusividad hacia la heterosexualidad. No está predeterminado que el objeto de la pulsión tiene que ser un sujeto del sexo contrario. Entonces abre un poco la discusión de poder empezar a pensar, 1905 en realidad este apartado lo hace en 1925, pero digo, dentro de su teoría empieza a abrir el panorama de que la sexualidad no debería ser considerada una enfermedad, no debería ser considerada algo patológico, que la sexualidad es una elección sexual más de la pulsión, como del objeto de la pulsión, como lo podría ser la heterosexualidad. Y digo, pasaron muchísimos años para que la homosexualidad salga del manual de psiquiatría como enfermedad mental. No fue porque Freud dijo esto, pasó muchísimos años hasta que se pudo dar, pero digo, se pudo empezar a pensar, digo, había gente que ya empezaba a pensar. Freud podemos discutirle un montón de cosas, Freud, pero esto no es algo para destacar, me parece que empezó a decir, bueno, no podemos decir que haya más heterosexualidad, tampoco se puso a cuestionar tanto, ¿no? ¿Por qué había más heterosexualidad? Y muchas veces cayó en la heteronormatividad que planteaba ese momento la época, pero de todas maneras empezó a hacer esa distinción con respecto a la sexualidad, a la homosexualidad, que no podía ser vista como algo, y de hecho trae la historia para poder relatar eso, ¿no? Como que en la historia del sujeto, en la historia, digamos, en los romanos, en los griegos, la homosexualidad no era considerada una enfermedad, era una práctica más. Entonces, me parece eso interesante porque, bueno, lo vamos a ver la semana que viene cuando veamos género, cuando veamos sexualidad, cómo también la época determinaba y encasillaba ciertas prácticas sexuales y ponía en eje, bueno, algunas prácticas como normales y otras, y todo lo que quedaba por fuera era lo anormal.
Y otra de las distinciones que va haciendo para ver lo que es la sexualidad, qué es lo normal en la sexualidad, es respecto a la meta. Bueno, habla del masoquismo, del sadismo masoquismo, de las, digamos, de las prácticas sexuales en las cuales se utiliza, digamos, no los órganos reproductores, sino el ano, la boca, del uso, digamos, de la mirada, del voyeurismo. Entonces, todo esto lo trata de ir como, digamos, analizando, conceptualizando y tratando de ver si esas prácticas se sucedían en la práctica normal o no. Entonces él concluye que en realidad a ver, ese pasaje de lo normal a anormal en realidad es un continuo, en realidad tiene que ver más con cantidades o con formas en cómo se va expresando que con que se dé o no se dé de una manera u otra, ¿no? Que en la práctica sexual normal hay muchas de esas prácticas que se consideran, no todas, pero digo, algunas de esas que se consideraban en esa época como anormales, y que muchas de esas prácticas que se consideraban como perversas, como anormales, el niño lo hacía. El niño se encontraba con que el niño no sentía asco, no sentía pudor, no sentía vergüenza, había algunas cuestiones de la moralidad que no la tenían en cuenta, que sí pasaba en el adulto, que en el adulto que eso se cobraba mucha fuerza y aparecía ese super yo tan fuerte, se volvía un neurótico, en donde todo le daba culpa y fantaseaba porque no podía llevar la práctica, y que si no se volvía un perverso, ¿no? Que ustedes más adelante lo vayan a ver, si llegan a tener psicopatología, seguramente esta distinción de las, no necesitamos para la cátedra, pero las estructuras, ¿no?, que rigen desde el psicoanálisis. Hoy por hoy yo creo que está un poco, a ver, en la práctica uno no habla tanto de perversión y de neurosis como se hablaba en la época de Freud. Ahora quizás estamos más con el manual de psiquiatría, ¿no? Analizando síndromes y trastornos. Pero, pero bueno, digo, esto empieza a ver que la sexualidad, o sea, que el niño tiene sexualidad, que el niño hace muchas de estas prácticas, que el niño siente placer al tomar digamos, la leche, digamos, en la lactancia materna, cuando se lleva el dedo a la boca, em, cuando hace, digamos, elimina sus heces, cuando juega o juega con el pis, con la caca, hay un montón de cosas que empieza a ver que dice, bueno, pero en los niños también se ve esto. Entonces ahí es que podemos incluir ese término de perverso polimorfo, porque si nosotros consideramos que en la adultez, cuando ya hay un super yo, el sujeto que le da placer la agresión, le da placer, no sé, lo que tenga que ver a ver, algunas actividades que podríamos decir que nos puedan llegar a dar asco, entre comillas, porque digo, bueno, eso obviamente que tiene que ver con la cultura y con la historia de cada uno, pero digo, todas esas prácticas en el niño aparecían porque no estaba en la instancia de super yo. Entonces aparecía ese pequeño perverso en múltiples formas, ¿sí? Entonces veíamos que tenía placer en la masturbación, tenía placer en la alimentación del pecho materno, tenía placer con la eliminación de las heces o del pis, pero que en ese momento no era considerado una patología, que era considerado parte de su desarrollo porque no estaban las instancias superyoicas que marquen los diques anímicos necesarios para poder incluir al asco, al pudor, a la vergüenza o a la moral. Entonces, cuando ustedes lean el texto de perverso polimorfo, tiene que ver con esto, con entender al niño como con los brotes de la perversión, pero la perversión de la adultez en la niñez no es perversión, es parte de su desarrollo. Bueno, como conceptos importantes que va a sacar de
de tres ensayos, que la vida sexual no comienza solo en la pubertad, hace la distinción de sexualidad con genitalidad, la sexualidad tiene que ver con el placer, y la genitalidad tiene que ver con el placer puntual en los genitales, y con esa intención de unión de los genitales. Eh, que la vida sexual, bueno, obviamente que incluye la ganancia de placer, y en la vida sexual infantil a partir de zonas erógenas que no tienen que ver puntualmente con los genitales, por lo menos no en todas las instancias o las fases de la sexualidad infantil. Y va a dividir el desarrollo libidinal en dos oleadas o etapas. La división, esa división en etapas, vamos a tener la etapa pregenital y la etapa genital, y en el medio va a estar el periodo de latencia. Vamos a ver esa sexualidad. Yo les hice acá un pequeño, digamos, una pequeña línea de tiempo para que ustedes entiendan. Les puse esos números simplemente, no es que Freud los enumera, los puse simplemente para ordenarlos. El periodo de latencia no le puse número, pero ¿por qué no le puse número? Porque en realidad es un periodo de latencia, digamos. Y es más, la etapa genital no sería el cuarto, digamos, el cuarto momento de la genitalidad, pero para que se entienda que los que tienen número tienen que ver con el desarrollo libidinal, el periodo de latencia es una división, es como, a ver, Freud no dice que se cancelan todas las pulsiones, pero que sí ya no tienen la misma fuerza y pasa a ser un impas de la sexualidad como se venía dando. Y vamos a tener esta primera parte hasta el periodo de latencia de etapa pregenital o sexualidad infantil. Y esta, después del periodo de latencia, como etapa genital o de sexualidad adulta. La fase oral se va a dar de los 0 meses, o sea, del nacimiento. Yo acá le puse no exactamente de dónde parte, pero ¿por qué? No solo para contener al desarrollo intrauterino, sino también para entender que la pulsión sexual se da en simultáneo, digamos, a medida que va pasando los días en la vida de postnatal, ¿no? Entonces, al momento que el bebé toma por primera vez la leche, ya sea por la leche materna o de mamadera, y tiene ese primer contacto con el cuidador, la cuidadora, con la madre, con lo que ustedes le quieran poner como nombre, se va a dar la alimentación, se va a dar, eh, obviamente, un momento de nutrición para el bebé, pero también se va a dar lo que se denomina la primera experiencia de satisfacción. Esa primera experiencia de satisfacción va a marcar, va a ser como el puntapié para que se dé las pulsiones sexuales. Entonces, cuando ustedes lean que las pulsiones sexuales se apuntalan, o sea, se sostienen sobre pulsiones de autoconservación, por ejemplo, las que promueven la nutrición, eh, tiene que ver con esto, con que hay una base de lo, podríamos decir, más instintivo, porque lo instintivo en el sujeto es relativo, no dura muy poquito lo instintivo, pero y en función de ese momento, de esa pulsión de autoconservación, podríamos decir, de esa búsqueda hacia la alimentación para poder subsistir, se va a apuntalar algo más. Un plus de placer se va a transmitir junto con la leche materna. No solo tiene que ver con esa persona que está amamantando o que está alimentando al bebé, sino también tiene que ver con las sensaciones que va teniendo, lo que le significa la leche tibia, lo que significa el sabor. Hay un montón de sensaciones que son muy particulares y que le sirven de estímulos para empezar a generar esa primera experiencia de satisfacción que el niño va a buscar repetirla, ¿sí? Va a buscar encontrarla luego, y a lo largo de nuestra vida vamos a ir buscando siempre ese plus de satisfacción, y que también viene transmitido por el calor de la persona, digamos, de la madre o de la persona que lo está cuidando, esa mirada, de la palabra, del sonido, eh, digamos, del tono de voz de la persona que le habla al bebé, o sea, de la madre, el padre.
Entonces digo, se va generando un clima, diría Speed, muy particular, y sobre eso se apuntalan las pulsiones sexuales. Las pulsiones sexuales buscan la satisfacción y no están asociadas a una cuestión más biológica como sería la nutrición, ¿sí? Entonces, bueno, yo les puse ahí esa pequeña diferenciación, es porque, bueno, no es que nacemos y ya tenemos, se tiene que dar una experiencia de satisfacción, se tiene que dar ese contacto con el otro, tiene que haber ese otro que me cuida, ese otro que me diviniza, que me erotiza, ¿no? Que me dice que soy lindo, linda, lo que fuera. eh, y a partir de allí se va a ir gestando y dando, digamos, construyendo las diferentes, las pulsiones en sí, ¿no? Y va a ir encontrando objetos para poder satisfacerse. Basta más o menos el año y medio o los 2 años, y luego empieza la fase anal. Coincide un poco con el control de esfínteres, el control del pis y de la caca. Bueno, voy a tratar de apurarme, perdón, que ya es tarde y que tenemos que... estábamos en esto, en la división, voy a ir directamente a las fases. Cualquier cosa igual, quédense tranquilos que lo que voy a hacer es contestar las preguntas que ustedes tengan en la semana, y si no, volvemos a retomar la semana que viene, porque además vamos a seguir hablando de la sexualidad, entonces eso no hay problema. La sexualidad infantil, entonces toda esa etapa pregenital se va a dividir en 3 fases. Lo que van a tener como características comunes es que hay pulsiones parciales, bueno, acá se ve muy clarito, pero no se distingue bien, pero pulsiones parciales que se satisfacen en estas fases. ¿Qué quiere decir las pulsiones parciales? A ver, las pulsiones podríamos decir que en general lo que van a buscar es un objeto externo al sujeto en el cual se van a poder satisfacer. ¿Sí? La cancelación, digamos, de la obtención de satisfacción con ese objeto se va a poder lograr digamos, la satisfacción de la pulsión. Ahora bien, la pulsión en general va a tener un objeto que en realidad va a tener un deseo detrás de lo que uno quiere con ese objeto, ¿sí? De lo que uno, o sea, no sé, yo quiero tener un teléfono. Bueno, también tiene todo un significado, está representado ese teléfono de alguna manera. Entonces, en algún punto, las pulsiones van a buscar algo más con ese objeto. Puntualmente, las pulsiones sexuales en la etapa del desarrollo de la pubertad y de la adolescencia, en esa etapa de la sexualidad adulta, la unión con la otra persona, la unión digamos, de los genitales, en realidad va a ser, digamos, va a buscar un objetivo un poco altruista, que tiene que ver con el deseo, con el amor, con lo que tiene que ver con el vínculo con el otro, y no solamente con, digamos, la unión de los genitales solamente, porque sí. ¿Sí? Tiene que ver con la significación que tiene para el sujeto esa unión con el otro en la actividad sexual. En las pulsiones parciales eso no sucede, ¿sí? No están unidas entre sí las pulsiones para buscar un fin altruista, sino que cada una de las pulsiones se satisfacen entre, digamos, en sí misma, en un lugar determinado, y se cancelan y no tienen relación con las otras, ¿sí? Entonces, apuntan más a un placer de órgano que a un placer con un fin más allá de la satisfacción en sí misma del órgano, ¿sí? Que vendría a ser lo que en teoría sería la actividad sexual adulta. Entonces, por eso plantea como pulsiones parciales, porque las pulsiones no están relacionadas entre sí, van a satisfacerse, pero se satisfacen en ese órgano, en esa zona erógena, y se cancelan allí, y no tienen relación con las otras pulsiones que puedan surgir y que se puedan satisfacer en otras partes del cuerpo. Es una sexualidad que se satisface en el yo, en el propio cuerpo, en el sujeto. El sujeto se constituye acá como un objeto. Entonces se denomina que es autoerótica, ¿sí? Y cada una, digamos, de las fases que van a constituir la sexualidad infantil
van a tener una zona erógena predominante, o sea, una zona erógena en donde vamos a, a observar que en ese lugar se satisface con mayor énfasis la pulsión que en otro, ¿sí? En la oral será la boca, en la anal el ano, en la fálica el falo o los genitales, sea el pene o el clítoris para la niña. Fase oral, algunas características generales. Es la primera fase en la evolución de la libido, o sea, la primera que encontramos a partir del nacimiento. La fuente es la boca, es fuente y zona erógena a la vez. O sea, en realidad se constituye como un lugar en donde parte, digamos, en donde vemos exteriorizada esa pulsión, pero porque se centraliza en esa zona. Y va a necesitar de la estimulación de esa zona para poder llevarse adelante la satisfacción. Posee un objeto que está en estrecha relación con la alimentación. O sea, en realidad, esa zona se constituye como un lugar en donde va a lograrse la satisfacción, pero cuando dice posee un objeto que está en estrecha relación con la alimentación, en realidad, acá, tiene que ver porque la zona erógena en este momento estamos muy ligados a la lactancia, ¿sí? Pero vamos a ver que el chupeteo, que es una de las exteriorizaciones de la pulsión sexual, no necesariamente tenga que ver con la nutrición estrictamente. Posee un fin que sería la incorporación y el chupeteo es una actividad, digamos, de exteriorización de la pulsión sexual que se separa un poco de la nutrición porque lo que vemos es que en realidad se busca esa actividad simplemente por el fin de lograr la satisfacción que provoca la estimulación de la boca, pero ya no porque se necesite o porque se quiera la nutrición, ¿sí? Bueno, lo que yo les decía antes, que se apuntala sobre una pulsión de autoconservación, que es la de la nutrición, y que en esta fase no hay todavía oposición de actividad-pasividad, porque va a ser algo que la actividad-pasividad se va a constituir recién en la siguiente fase. Pero sí podemos ver que con la aparición de los dientes hay una etapa más de agresión o de lo que se denomina oral sádica, porque el niño empieza como a manifestar más la agresión, que quizás va a verse mucho más en la siguiente fase, pero en esta aparece con los dientes esa necesidad de morder, de morder los objetos que llevar a la boca y morderlos, de morder a mamá o a papá, por ahí empieza como un chupeteo, pero después termina mordiendo. Hay como un placer en esa acción de morder a otro. Ay, siempre me olvido que lo había grabado. Bueno, acá tenemos un bebé, que es el que... Bien, la fase anal es la segunda fase del desarrollo libidinal, se sitúa entre los 2 años y los 4 años, o sea, los 4 años como un punto medio, pero aproximadamente, no lo tomen a estas edades, siempre las edades son estimativas y no son condiciones que no se puedan modificar. Pero bueno, en general, en esas edades, la fuente o la zona erógena es la zona anal. El objeto está ligado a la función de la defecación, o sea, el par expulsión-retención. Y obviamente está en relación con el valor simbólico que empieza a tener las heces. O sea, para el niño, esa producción propia que son las heces, empieza a tener un valor simbólico de importancia, porque su producción, porque además está en relación al vínculo con el otro, de posibilidad de darlo al otro, ¿no? Esto de que a veces los niños en la práctica lo que se ve es que los niños te llevan para mostrarte que hicieron caca. Y vos decís, es un asco, para ellos no es un asco, porque para ellos es algo que hicieron ellos y que lo crearon ellos, y entonces es un regalo para la persona que digamos, le está eligiendo mostrárselo. Y en la vida adulta, ese lugar está significado, está simbolizado por el dinero. Muchas veces la fijación en esta etapa trae sintomatología o trae características de la personalidad en relación a lo que significa el dinero o esta cuestión de la persona que es más retentiva con el dinero o es más expulsiva, no solo con el dinero, sino también con los objetos materiales. Va como conformando también algunos rasgos de personalidad, según el psicoanálisis.
El fin, bueno, es el dominio. El dominio, la autonomía, el propio dominio de su cuerpo, ¿no? Y el manejo que va teniendo. Junto con el control de esfínteres tenemos a un niño que empieza a caminar, que empieza a tener mucho más manejo del entorno en relación a su madurez motriz. Entonces estamos teniendo un niño con mucha más capacidad para manejarse autónomamente. Y está bueno porque también permite poder empezar a experimentar un montón digamos, de situaciones y de sensaciones y de generar, nosotros vamos a ver poquito, pero algo de eso vamos a ver cuando veamos Erickson, que a lo largo del desarrollo, el niño al principio genera una confianza en los otros, pero después necesita confiar en sí mismo para poder ser autónomo. Y eso es importante que el entorno se lo dé, que se lo dé también un entorno que le permita la autonomía, no tener miedo, no sentir vergüenza, no sentir que no puede, no sentir que necesita depender del otro para hacerlo. Eh, Porque después pedimos eso cuando son más grandes, pero esto se gesta desde muy temprana edad. Acá empieza la polaridad activo-pasivo. ¿Por qué? Le voy a explicar que... Una pregunta, Ana, antes. Sí, sí, sí. Facundo pregunta, ¿toda la fase pregenital está ligada únicamente a la sexualidad autoerótica? Sí y no. A ver, sí es lo que predomina, es lo que debería predominar, pero lo que tenemos que es la fase fálica, de hecho ustedes tienen un texto chiquitito que se llama Organización Genital Infantil, porque en la fase fálica hay algo ya que empieza a darse de esto de la elección de un objeto, cuando los padres empiezan otra vez a cobrar ese centro de importancia para depositar la libido. Entonces nos encontramos con que empieza a haber como una preparación de la fase genital, se llama a veces la fase fálica se le llama a veces genital infantil, en donde, a ver, desde su inmadurez sexual, podríamos decirlo así, porque tampoco está preparado sexualmente desde lo reproductivo para poder hacerlo, empieza a ensayar estas elecciones de objeto, ¿sí? Estas posibilidades de depositar en un objeto que no sea yo el placer. Entonces allí conviven un poquito lo autoerótico porque todavía su cuerpo le genera placer y por eso hay un onanismo importante, pero también está este placer y este amor y este deseo hacia mis progenitores que son los más cercanos que tengo, ¿no? O alguien, digamos, muy cercano. Bien. Bueno, para terminar esto de la fase anal, para que se entienda, hay cuestiones fisiológicas que van a marcar un poco cambios a nivel de lo psicológico. ¿Qué significa controlar esfínteres? A ver, en el control de esfínteres, nosotros tenemos en la zona digamos, del ano, una musculatura y una mucosa. Esa musculatura es activa, produce movimientos peristálticos que me permiten que la materia fecal avance para que pueda ser eliminada. Pero a su vez, en el mismo momento en que se está produciendo ese movimiento muscular, la mucosa se tiene que relajar para que pueda ensancharse y que pueda, digamos, pasar la materia fecal. Suena horrendo, por suerte que nadie está cenando todavía, porque si no esto está muy lindo para mientras estás Estos son comiendo los algo. riesgos de que se caiga internet y que nos retrasemos. Está bien. Bueno, entonces lo que nos encontramos es con esta musculatura que es activa y una mucosa que es pasiva. Lo que dice Freud es, esto también tiene una consecuencia a nivel psíquico. El niño también empieza a nivel psíquico a incluir la polaridad activo-pasivo y la posibilidad de que un mismo objeto pueda ser objeto de mi amor y objeto de agresión. Entonces es la etapa en la que ustedes van a ver que los niños a la mamá o al papá que aman o quieren, o al hermanito que quieren o a la hermanita que quieran, es el depositario de la agresión también. Y acto seguido capaz le dan un beso. Entonces tienen esta cuestión del manejo de la agresividad de forma diferente. Al mismo objeto pueden llegar, o a un muñeco. El muñeco que quieren un montón, por ahí le agarraron, lo mordieron y le arrancaron un ojo, no sé, lo que fuera. Entonces vemos esta polaridad y aparece lo que se denomina la ambivalencia y que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Esto de
Y sí, pero, y no sabemos, ¿no? La duda, ser indeciso, todo eso tiene que ver con esto. Bueno, Abraham, que fue otro, digamos, psicólogo, podríamos decirlo así, que Freud algunos términos de Abraham los toma, distingue dos momentos, uno de evacuación y destrucción del objeto, ¿sí? Y otro momento de retención y de control posesivo. Entonces pueden haber periodos en donde el niño en esta etapa esté, digamos, por ejemplo, con menos retención, entonces por ahí quizás aun cuando ha logrado la retención de esfínteres, haya momentos en los que no lo haga, o con un control posesivo y muy fuerte en donde haya, en casos extremos, una constipación, digamos, porque realmente el niño no va al baño. Entonces, es, son etapas en las que puede suceder esto. Muy importante es que el ambiente, el entorno, vaya posibilitando este control, esta posibilidad, pero desde el niño, no desde una obligación desde el entorno, sino desde una necesidad del niño de poder ir controlando poco a poco lo que tiene que ver con los esfínteres, pero también con el entorno, porque si nosotros no le permitimos el control del entorno, difícilmente después lo puede hacer con su cuerpo. Voy a avanzar un poquito más y voy a dejarlos quizás hasta acá. Yo lo voy a retomar la semana que viene si quieren, nuevamente, o sea, arrancamos desde la... Ah, bueno, pero igual no tenemos pubertad, puedo hacerlo un poquito más de la latencia, si total son 3 cositas. Porque pubertad lo vemos más adelante, me estaba olvidando. Fase fálica, cosas importantes a tener en cuenta. Se caracteriza por una unificación de las pulsiones parciales bajo la primacía de los órganos genitales. Ahora sí cambia un poquito, porque ya empiezan a tener mayor importancia los órganos genitales y empieza a haber cierta tendencia hacia encontrar un objeto fuera del cuerpo, por eso los padres empiezan a cobrar mucha importancia. Hay una organización genital infantil con un objeto sexual, o intentando, que es un objeto endogámico. Y esto lo marco, ¿por qué endogámico? Porque cuando veamos pubertad, cuando veamos adolescencia, vamos a ver que lo que hace el sujeto en la pubertad es justamente salirse de esa endogamia y poder buscar un objeto exogámico. Para nuestra cultura, el incesto es una prohibición. Entonces, claramente necesita hacer ese cambio. De hecho, gracias a la prohibición del incesto, es que se sale de esta fase fálica. Bueno, y obviamente con una convergencia de las tendencias sexuales sobre estos objetos sexuales. El objeto sexual que en realidad está, vuelvo a decir, un poco en el propio cuerpo, un poco en los padres. Ambos padres. Quiero que se entienda bien. Cuando hablamos de complejo de Edipo, no es solamente el varón hacia la niña o la niña hacia el papá. En realidad, en simultáneo hay afecto y hay idealización de ambos padres. Por eso siempre se habla de un complejo de Edipo completo. Ahora algo lo voy a nombrar. Bueno, obviamente acá se produce un segundo momento masturbatorio. Ustedes lo tienen, son 3 momentos masturbatorios, lo tienen en 3 ensayos. El primero es en la lactancia, en el mismo momento que se está produciendo ese placer en la boca digamos, en el mismo instante puede haber como una canalización, podríamos decir, no sería la palabra canalización porque lo vamos a creer a asimilar con sublimación que les dije hoy. Hay como un desplazamiento, ahí está, un desplazamiento hacia la zona genital y puede haber estimulación del contacto de la zona genital en la lactancia. Es lo que a veces uno dice, bueno, se descubrieron, se están tocando, pues se descubrieron los genitales. Bueno, sí, está conociendo su cuerpo. Todo esto que le ponemos, la interpretación que le ponemos desde el psicoanálisis, lo que dice, bueno, les genera placer y puede haber como un desplazamiento del placer oral hacia los genitales. El segundo, que es el más importante, es el del onanismo en la fase fálica, que marca, digamos, también un poco su lugar del sujeto ante el complejo de Edipo desde la mirada de Freud. Se produce la diferencia anatómica de los sexos. Lo que plantea acá Freud con esto es que hasta este momento la diferencia de los sexos física, anatómica, no le significa nada a los niños. Recién
con la posibilidad de la castración, dice, con esta entrada de la castración como diferencia, entra el niño o la niña a darle un valor a ese órgano diferente a el del otro sexo. Entonces, bueno, esto como para tenerlo en cuenta. Bueno, acá esto es discutible, ¿no? Y obviamente lo vamos a discutir la semana que viene. Hay un solo órgano, dice, un solo genital, dice Freud, para esta organización, que es el falo, que es la representación del pene y del clítoris. Acá lo podemos discutir, tiene que ver con una mirada falocentrista, tiene que ver con una heteronorma, tiene que ver con un momento histórico en el que priorizaba y, digamos, era lo que más aparecía, que era este modelo, este dispositivo de la sexualidad, dirá Foucault, que marcaba un tipo de sexualidad normal por sobre los otros, y los demás quedaba por fuera. Y en eso también quedaba la sexualidad de la mujer por fuera, ¿no? Como representativa era el falo. Es discutible, lo vamos a hablar un poquito la semana que viene. Aparición del complejo de Edipo, unas cositas voy a decir, y diferencias en la niña en la forma de evolucionar esta etapa en relación al niño. ¿Por qué? Porque la niña no vive el complejo de Edipo de la misma manera, puntualmente por la idea de Freud de que este falo, al no tenerlo la niña, le significa otra cosa. Esto yo con los años lo fui sacando porque la verdad que también uno se va distanciando un poco de esto en la realidad. O sea, es más difícil explicar esto hoy en día. Lo puedo discutir, pero dar por cierto que es así, que no se puede modificar y que es como dice Freud, me parece un poco quedarme fuera de la realidad actual. Entonces, bueno, yo también entré como un poco, lo pongo para que ustedes entiendan desde dónde él mira, pero me parece interesante lo que vamos a hacer la semana que viene, que es un poco hablar y discutir esto. Quizás la semana que viene vamos a tratar de habilitar algunos micrófonos para que ustedes puedan dar su opinión. ¿Qué es el complejo de Edipo? Es un conjunto organizado de deseos amorosos y hostiles que el niño experimenta respecto a sus padres, hacia ambos. En sus formas completas encontramos en diferentes grados un complejo de Edipo positivo, que es el deseo o muerte del rival del mismo sexo y deseo sexual hacia el personaje del sexo opuesto, y en un complejo de Edipo negativo, amor hacia el progenitor del mismo sexo y odio y celos hacia el progenitor del sexo opuesto. Esto se da en simultáneo, no es que sea uno u otro. La niña da una configuración y posee una configuración de complejo de Edipo diferente, en el cual vemos una fase predípica, en la que la libido está asociada a la madre, es el objeto de amor la madre, y luego, cuando la niña se sabe castrada y sabe la castración de la madre, incluye la castración de la madre, hace, digamos, un pasaje hacia la feminidad. O, si no es la feminidad, que sería la orientación hacia el padre, las otras salidas posibles, según Freud, es la neurosis o el complejo de masculinidad. Bueno, yo esto un poco en chiste, esto que tiene que ver con la época, ¿no? Guillermito gritándole al papá que la mamá era la mujer. Bien, últimas cositas y ya los dejo tranquilo que descansen. Periodo de latencia. Divide en dos la evolución sexual, lo que les dije al principio. Comienza cuando el complejo de Edipo se va a fundamento. Cuando el complejo de Edipo cae, aparece el superyo, y con el superyo aparece el periodo de latencia. Hay una merma de la actividad sexual, pero no quiere decir que desaparece. Hay amnesia, acá no está puesto, me olvidé. Hay amnesia infantil a partir de este momento, de todo lo que pasó antes, de la prehistoria, digamos, toda la infancia, la sexualidad infantil se vuelve la prehistoria del niño, porque no puede, cuando vos decís prehistoria es porque no puedo decirlo, contarlo y recordarlo, y solo aparecen recuerdos encubridores de esa etapa. Aparecen los diques anímicos, el asco, el pudor, la vergüenza, la moral, y predomina la sublimación, lo que yo les decía, que esto de destinar ahora la energía sexual que no puede ser destinada en mis padres, la destino a otras cosas que culturalmente están valoradas y aceptadas, y una de ellas debería ser el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje formal, porque bueno, uno como sociedad lo ha impuesto en esa etapa, pero puede ser aprendizaje de cualquier tipo de actividad de la cultura, ¿no? No necesariamente es el ideal pedagógico en general, ¿o no? Bien, hasta acá.
Ay, siempre me olvido que lo tengo como para agrandar. Esto no porque todavía no lo vamos a ver, no se preocupen.